Vamos a continuar con este Vía Público, en esta jornada de día jueves, importante para lo que tiene que ver con el combate de la pandemia, ya que hoy el Instituto de Salud Pública ha autorizado que los más pequeñitos, entre 3 y 6 años, puedan también recibir la vacuna china Sinovac. Queremos profundizar en este tema, por eso de inmediato vamos a conversar con Leandro Carreño, inmunólogo del Instituto Milenio y del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Leandro? Buenas noches y bienvenido a este Vía Pública. Buenas noches, ¿cómo estás? Gusto estar acá y gracias por la invitación. Bueno, lo primero es, ¿qué tan importante es esta noticia? ¿Qué tan importante es este grupo etario para completar una población chilena que de a poco ha ido sintiendo la llegada de las vacunas? Bueno, es súper importante. La verdad es que esto es algo que hemos dicho desde el inicio de la pandemia, y es que al ser una enfermedad tan contagiosa, al ser una enfermedad tan poco predecible en cuanto a la gravedad que puede tener, y en el fondo, ante la inminente aparición de variantes, que ya estamos alertados por lo que ocurrió en Sudáfrica, ¿verdad? No vamos a tener una inmunidad real de rebaño hasta que toda la población esté vacunada, o que ese porcentaje de la inmunidad que se pretende ahora, que es como el 95% por la tasa de diseminación, por la contagiosidad del virus, no involucra solamente a la población de riesgo, sino a toda la población en general. Entonces los niños obviamente faltaban en ese grupo etario, y si bien es verdad que no enferman gravemente en su mayoría, se pueden transmitir el virus, y además es muy poco predecible cuántos niños van a padecer una enfermedad que es muy complicada, que es el síndrome inflamatorio multisistémico, o conocido como PIMS. De modo que al tener una vacuna disponible y evitar que eso ocurra, es por supuesto una buena noticia. Leandro, ¿y qué cambió de alguna manera desde hoy, hace unas semanas, donde la vacuna solo se había autorizado para los niños hasta 6 años? ¿Por qué ahora sí se puede? ¿Qué otra evidencia tenemos a la vista? Es justamente lo que usted dice, es la evidencia, son los datos. Eso son cosas que están pasando, digamos, mientras nosotros hablamos. Los estudios clínicos de fase 1, 2 y 3, los de fase 1 y 2 ya se han culminado, no solamente en Sinovac, sino en muchas otras vacunas, que han hecho estudios de seguridad y seguridad a gran escala en niños, digamos, en grupos incluso de 6 meses hacia arriba. Y la gracia de la vacuna Sinovac es que hay un grupo muy grande, de muchas millones de personas, de niños, que participaron en la vacunación masiva que ocurrió en China, y por lo tanto hay muchos datos ahora que hace un par de semanas, un mes no teníamos, y que ahora tenemos disponibles, en lo que ha permitido poder analizar esos datos en detalle de la seguridad, la efectividad, etcétera, y poder dar una vacunación, una aprobación de la vacuna, siempre haciendo la salvedad acá. Toda esta vacuna ha sido por una situación de emergencia. Todavía estamos en una situación de emergencia en la cual tenemos que combatir esto. Es de esperar qué va a pasar con otras vacunas también. Lo bueno es que esta es una vacuna que Chile tiene bastante acceso, va a estar disponible en las dosis seguramente para que esta población etaria de 3 años hacia arriba pueda vacunarse prontamente. Leandro, pero algunos papás podrían decir que falta quizás tener más datos, más empiria, pensando en que esta vacuna solo se utiliza masivamente en China y en Chile. Somos, de acuerdo a lo que hemos visto ahí en los datos, el segundo país en uso más masivo de esta vacuna fabricada ahí en los cuarteles generales en China. ¿Nos falta que quizás otros países también la tengan, sobre todo para los niños? Sí, bueno, la verdad es que esto fue también digamos, la sensación que hubo acá con la vacuna de Sinovac cuando comenzó la vacunación en adultos, ¿no? Porque habían otras disponibles, han habido obviamente variaciones entre y distintos datos en la efectividad, pero la verdad que hemos visto que es una vacuna muy segura, casi no se han reportado efectos adversos, la efectividad ha sido bastante buena, comparable, sobre todo para los casos más graves, con otras vacunas. Yo creo que todas las vacunas son buenas, y tenemos disponibilidad de ellas. Bueno, ahora, con respecto a los datos, que eso es súper importante, yo por razones obvias, porque participo en el estudio de fase 3 pediátrico de la vacuna de Sinovac en mi laboratorio, el estudio de inmunogenicidad. No estoy en el grupo del ISP, ya me salí de esa labor que tuve hace un tiempo atrás. Pero esto es analizado por expertos independientes que no participan en los estudios, y estas grabaciones, digamos, la transmisión de esto ocurre vía streaming, la gente lo puede revisar, y ahí los expertos discuten los datos y los muestran, de hecho. Entonces es algo que está disponible a la población para que cualquiera que pueda, digamos, tenga alguna duda, sepa que los datos de seguridad están hechos en millones de personas, de niños,
y ha mostrado una seguridad bastante buena. La verdad es que mucho mejor de lo que ocurre en adultos. Es algo esperado porque vacunas de virus inactivado, como el caso de la vacuna del laboratorio Sinovac, de Coronavac, es algo que hemos tenido experiencia anteriormente y la verdad es que la seguridad es muy buena. En ese sentido están los datos. Pero también es importante recalcar que también hay estudios en curso acá en Chile y que han mostrado también perfiles de seguridad que son muy buenos. Pero hay, Leandro, perdón, ¿hay efectos ¿sí? adversos como todas las vacunas o en este caso no se reportan? Como todas las vacunas, en el fondo, pero los efectos adversos que han habido son los típicos, mínimo dolor en el brazo, un poco de fatiga, fiebre en algunos casos, pero nada grave, digamos, que no sea esperable por el efecto adverso que da cualquier vacuna. O sea, usted se vacuna contra la influenza cada año y tiene esos efectos adversos, son los mismos, no son otros, afortunadamente. ¿Y con esta vacuna el cuerpo de un niño queda más protegido que el de nosotros los adultos, pensando que nosotros ya tenemos más historia, el cuerpo tiene más enfermedades, problemas al corazón, hipertensión, diabetes en algunos casos? Los niños están vírgenes de alguna manera. Pero eso el sistema inmune a ver, a menos que sea una persona de mayor edad, digamos, en la población adulta mayor, digamos, es donde el sistema inmune, digamos, sabemos, digamos, por las investigaciones que hemos hecho, digamos, durante todo este tiempo, tanto acá en Chile como en el extranjero, ¿no? Los inmunólogos, que el sistema inmune en las personas mayores decae, digamos, su potencia, por decirlo así. Por eso en muchas vacunas que son adaptativas son el grupo de riesgo que uno refuerza, como por ejemplo ocurre con la influenza. Pero en el caso de los niños, sobre todo no son lactantes, son niños de 3 años en adelante, su sistema inmune está desarrollado y es bastante potente, similar a lo que ocurre con una persona adulta. Sin embargo, en los niños la respuesta es un poco más alta en el nivel, pero no sabemos necesariamente si eso es porque van a quedar más protegidos, pero tiene una muy buena respuesta inmune. Eso yo creo que es lo que es importante recalcar, tiene una respuesta inmune excelente que es equivalente a una persona adulta sana. El hecho de que una persona adulta haya tenido mayor historia de la enfermedad, la verdad es que no importa mucho porque el sistema inmune es específico. Si usted se enfermó, si un niño solamente ha visto 3 enfermedades en su vida y una persona adulta ha visto 1000, uno tiene especificidad, el desarrollo de la memoria inmunológica es específica para cada una de ellas. Y el tener una nueva no afecta eso, es independiente. Entonces no hay por qué preocuparse ahí. Y esto, yo le digo, de verdad, no es un caso especial porque esta es la vacuna de Sinovac. La vacuna de Pfizer se está probando también en Estados Unidos y lo más probable es que también llegue acá y que se pruebe acá y vamos a convivir con las dos. Yo creo que es importante tener más de una también. En el fondo, eso no ha asegurado el suministro. Leandro, y tal como ocurre con los adultos, los niños entre 3 y 6 años, que son los que hoy día de alguna manera están en la noticia, ¿también van a necesitar 2 dosis cada 6 meses, que ha sido más o menos lo que hemos tenido que transitar los adultos? Súper buena pregunta. Eso no lo sabemos y no podemos saberlo ahora. Lo vamos a saber, pero no lo vamos a ver, no tenemos el dato ahora. Entonces, a ver, la predicción, porque cuando uno compara, por ejemplo, lo que ocurrió es verdad, esta disminución en el nivel de anticuerpos que ocurrió en Sinovac en las personas mayores, digamos, es un dato que fue reportado por científicos acá, de hecho, que fue muy bueno saberlo, porque permitió tomar una decisión. Ahora, esa decisión es también una decisión es para estar extra seguros que va a funcionar. No necesariamente la disminución que vemos en el nivel de anticuerpo, y todos los expertos fueron bastante, las personas que hicieron ese estudio, elocuentes en decirlo, no necesariamente se traduce en que va a haber menos protección. Pero puede ser. Entonces, ¿para qué arriesgarnos? Ese es el punto. A raíz de eso, y de hecho no somos el único país que ha decidido tener tercera dosis, se optó por tener una tercera dosis, pero también hay otro efecto de la tercera dosis. Y es que todas las vacunas, independiente de cuál sea, porque fíjense que ahora están vacunando para tercera dosis no solamente las personas inoculadas con Coronavac, también las personas que fueron inoculadas con Pfizer, AstraZeneca, es por las variantes. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, usted y yo estamos vacunados, yo ya tengo las terceras dosis porque me vacuné por el trabajo, digamos, que realizo, me vacuné muy inicialmente cuando partió esto. Pero si nosotros tuviéramos 2 dosis y hay una variante nueva, que nuestra vacuna, cualquiera sea ella, imaginemos que tenemos vacunas distintas, un porcentaje de esa vacuna reacciona contra la nueva variante, ¿ok? Quiere decir que si usted tiene 100 de respuesta inmune, yo tengo 100 de respuesta inmune, quizá en mi vacuna en 20 de respuesta inmune reacciona, en la usted 40. Al tener una tercera dosis, mi respuesta inmune sube, ya no es 100, es 1000. Por lo tanto, ya no es 20, son 200 unidades.
las que reaccionan contra esa variante, y en su caso serían 400. ¿Entienden? Entonces también, la tercera dosis también tiene esa función. En los niños no lo sabemos todavía, lo vamos a saber y por supuesto que esto tenemos que ir monitoreándolo. No podemos simplemente vacunar y quedarnos tranquilos, tenemos que ir monitoreando qué es lo que ocurre con la respuesta inmune de esos niños, eso es lo que estamos haciendo, de hecho. Y en el caso de para tomar eventualmente una decisión si es que es necesario tener una tercera dosis o no, o probablemente que va a ser una vacuna multivalente después, porque se está trabajando en vacunas que incorporen protección contra las variantes, y eso lo más probable es que toda la población se vuelva a vacunar con eso. Y en el caso de esta de la Sinovac que fue aprobada en el día de hoy, ¿es exactamente la misma que nos hemos colocado los adultos o es una Sinovac de niños con quizás menos graduación o menos porcentaje de la vacuna misma? Es la misma, es la misma. Hay muchas vacunas que nosotros que administramos que no hay una diferencia entre población pediátrica y población, digamos, adulta. Y en el caso de la vacuna de virus inactivado, lo mismo. Así que no hay una diferencia. Lo que pasa es que los niños, y eso se sabe, responden un poco más fuerte, digamos, tienen niveles mayores, pero después se estabilizan. Ahora, ¿qué ocurre en el tiempo? Si esto se va a estabilizar, si va a quedar con altos niveles o va a bajar como lo que ocurrió en la población adulta mayor y en menor medida en la población adulta, no lo sabemos, pero por supuesto que hay que monitorearlo. Pero yo creo que una buena idea vacunar de todas maneras, porque los niños van a empezar a entrar al colegio, ¿cierto? Ya hay mayor contacto, etcétera. Se corta de mejor manera la cadena de transmisión. Yo espero que el día de mañana, no tengamos una sola alternativa, porque al tener una sola alternativa nosotros no producimos vacunas, lamentablemente, espero que eso cambie en el futuro, pero dependemos del suministro que nos proveen terceros. Entonces, al tener más de una opción, por supuesto que la posibilidad de tener una cobertura de toda la población aumenta. ¿Y estamos cerca también de tener la Pfizer para niños o allí se activan quizás otras alertas porque tiene un principio que es distinto, una inocula el virus, la otra trabaja con el ADN, de acuerdo a lo que hemos conocido en este largo periodo de pandemia? ¿Todavía es muy riesgoso tener la Pfizer? Al principio, y la verdad, yo le voy a ser súper sincero, al principio muchos inmunólogos también, porque no hay mucha experiencia, digamos, con vacunas de RNA, pero ahora la hay. Estamos un poco, digamos, expectantes, esperando que iba a ocurrir. Pero si usted compara los datos de cuántas ya se han inoculado alrededor de 5,5 billones de personas en el mundo, de las cuales está repartido casi 2,5 billones para Pfizer y 2,5 billones para Coronavac. Es tantas las personas que están inoculadas y son tantos los seguimientos que hemos aprendido que las vacunas de RNA son extremadamente seguras. Por lo tanto, yo entiendo que hay muchas personas que todavía piensan que el material genético va a modificar y los niños están en desarrollo, etcétera. Yo invito a que tenemos que explicarles cómo funcionan realmente. Lo que ocurre en una vacuna de RNA es que el RNA entra a las células, primordialmente células que presentan esto al sistema inmune, son células inmunológicas, que se llaman células dendríticas, alertan que hay algo peligroso, porque por la vacuna, digamos, no es que sea realmente peligroso, pero es el efecto para que reaccione el sistema inmune, y le muestran los componentes del coronavirus, que es la proteína Spike. Una vez que ocurre eso, ese RNA es suicida, es imposible que se integre, porque no tiene los mecanismos ni las secuencias para poder lograr una integración. Nosotros tampoco tenemos la capacidad de revertir ese RNA-DNA como hacen algunos virus, no tenemos esa capacidad y por lo tanto se degrada y se pierde, y la expresión es transiente, no va a estar expresado por vía, no se va a integrar, eso no ocurre. Ahora, la biología nos dice eso, pero también una persona puede decir, bueno, pero ustedes mismos son científicos y descubren cosas. Entonces, por eso mismo se ha hecho mucho seguimiento a eso. Y en las billones de personas inoculadas con vacunas de RNA no ocurre. Por lo tanto, sabemos que eso es una opción que es muy segura. Lo más probable, porque en Estados Unidos lo están haciendo, es que va a llegar en algún momento acá. Pero, como le digo, tiene un tema de dosis. Yo creo que uno no debería tener una preferencia en este momento de emergencia, porque necesitamos que la población tenga acceso a todas las vacunas que puedan estar disponibles, siempre y cuando, obviamente, tengan un perfil de seguridad adecuado, que sea muy bueno, y un perfil de eficacia que también sea bueno, y este es el caso para todas las vacunas que se han aprobado acá. Leandro, y pensando en que nos va a ir bien con la vacunación de los menores entre 3 y 6 años y se van a vacunar además los que todavía faltan, que están por sobre ese rango etario, y pensando además sobre la mesa los datos que están en que el 90% mayor de 18 ya completó el esquema, que tiene 2 dosis de la vacuna,
¿Estamos cerca como país de la inmunidad de rebaño o esa es una utopía, aunque lleguemos a porcentajes de 95, 96% vacunado a nivel nacional? A ver, estamos cerca, pero es que el problema es que siempre estamos con la posibilidad de que surjan variantes, en las cuales obviamente nos desafía, porque si surge una variante la cual nuestra inmunidad no es tan buena, se va a empezar a esparcir mucho. Entonces, ahí vamos a necesitar actualizar la vacuna. Y eso quiero dejarlo súper claro, porque yo entiendo, a mí me han preguntado mucho cuando he hecho algunos estos live que me invitan en Instagram, en estos grupos, etcétera, que son bastante cercanos para poder interactuar directamente con la gente. ¿Por qué están pensando en una vacuna después si esta al final no funciona? Y yo quisiera transmitir tranquilidad. Las vacunas, todas son buenas y han funcionado. Lo que pasa es que fueron diseñadas para el virus original. Y el virus original ha ido cambiando, pero no por efecto ni de la vacuna, es porque hay mucha gente que se ha infectado y cuando el virus está replicando, muta. Entonces, a medida que nosotros vamos contrayendo esto, la cantidad de virus circulante es menor, la posibilidad de que aparezcan variantes, por supuesto, es menor. Entonces, lo más probable es que tengamos un pic de inmunidad de rebaño. Ahora, están apareciendo nuevas variantes. Seguramente vamos a tener que, no estoy seguro si va a ser en los próximos años o quizás en uno más arriba, vacunarnos contra otras variantes de coronavirus. La vacuna anterior nos va a servir, por supuesto, porque va a ser un refuerzo que además va a incorporar la posibilidad de detectar otras variantes. Cuando eso ocurra, la tasa de replicación del virus en la población general mundial va a ser muy pequeña y por lo tanto que aparezcan nuevas variantes va a ser mucho menos probable y ahí vamos a poder realmente controlar esto. Y cada vez que nazca alguna persona seguramente la va a ir vacunando. Por eso, y disculpe que me alargue acá, es importante que estos esfuerzos tienen que ser mundiales. No sacamos nada con que solamente un país se vacuna a toda su población si el país vecino tiene porcentajes de cobertura muy bajos, porque sigue siendo un reservorio para el virus. Nosotros tenemos que tener un esfuerzo mundial por vacunar a toda la población, que es como pudimos controlar otras enfermedades, como la viruela, el sarampión, la rubiola, etc. Y en el caso de, no le pregunté de los niños con el PIMS, con el síndrome inflamatorio multisistémico, esta vacuna que se aprueba hoy día para menores de 3 a 6 años, ¿es efectiva en combatirlo, en evitar este PIMS o no? A ver, es una súper buena pregunta y los datos lo que muestran es que las personas vacunadas, todas las personas vacunadas, sobre todo en China, que han hecho para unas varias decenas de millones de niños, digamos, ninguno ha desarrollado PIMS. Y eso es una genial noticia. Así que yo me atrevería a decir que sí, que lo puede combatir. El PIMS aparece también, igual tenemos que esperar un poco más, porque como usted sabe, el PIMS no aparece inmediatamente con la infección, aparece después. Entonces, eso vamos a tener la seguridad total seguramente en un par de meses. ¿Y hay variantes del COVID que atacan más a los niños? ¿La delta es más contagiosa en los niños así como en los adultos también o no? Hasta el momento no tenemos un dato de alguna variante que ataque más a los niños. Sí, en el fondo sí es más contagiosa en toda la población. Y la razón es muy simple. La razón es que los receptores que captan el virus, que este AC2, que es el receptor de enzima convertido de angiotensina 2, que es un problema porque es algo que está expresado en muchas células, todos lo tenemos y es bastante común. Por lo tanto, no hay una diferencia entre niños y adultos. Hay una pequeña diferencia en los niveles de expresión, pero no algo como para que diga que es más infeccioso o menos infeccioso en una población o en otra. Ya, y pensando en las vacunas que anualmente tienen que colocarse los niños, estamos, usted lo decía, cerca de tener una vacuna que sea efectiva para la influenza y también para el COVID, que sea una vacuna bivalente, ¿no? O trivalente. Sí, bueno, ese es otro tema. La verdad es que no me refería a eso cuando yo hablaba cuando hablaba de polivalente, me refería para las variantes, que eso seguramente es como va a evolucionar esto. Hay laboratorios como, no sé, el laboratorio de Sinovac quiere hacer una vacuna bivalente para combatir las dos enfermedades, por ejemplo, y que sea administrada anualmente, o no. Todavía no sabemos si esta va a ser una vacuna anual, la verdad. Hay muchas teorías al respecto. Yo, no, en mi opinión, pero puedo estar, por supuesto, equivocado, tengo que esperar, no creo que sea como la influenza, porque la influenza muta muy rápido por una razón muy simple, y es que el virus de la influenza tiene 8 segmentos genéticos, es como si tuviera cromosomas. Cuando viene un virus de la influenza 1X y viene un Y y se juntan, se reordenan. Es como que un virus nuevo toma 4 segmentos de uno y 4 de otro. Por eso la tasa de variabilidad, además con la mutación, es muy alta y por eso ha sido tan difícil tener una vacuna universal, porque cambia todos los años. En cambio, el coronavirus lo que hace es que muta, como todos los virus,
pero como está circulando con tanta prevalencia en la población, por supuesto que muta más rápido. Mi predicción es que esto lo vamos a ir controlando y se van a establecer variantes, y no van a aparecer variantes anualmente, seguramente cada 5 años vamos a tener algunos brotes, etcétera, pero la vacuna la va a poder controlar. ¿Qué es lo que ocurre con otras enfermedades que no están erradicadas, porque el virus, porque los organismos están presentes en el ambiente, como el sarampión, como la rubiola, etcétera? ¿Y cómo lee el estado actual de la pandemia en nuestro país? Hoy día se reportaron 2.641 casos nuevos, hay 14.390 activos, la positividad está a la baja, pero el ministro París fue bien enfático esta mañana, dijo, no está en retirada el COVID-19, todavía estamos en pandemia. ¿Coincide usted con esa mirada o estamos en un buen camino como país, pensando además que en otros lugares desarrollados como Alemania reportaban ayer nomás 70.000 casos en un día? Yo creo que las dos afirmaciones que usted dice son correctas. Yo quiero ser optimista, yo creo que vamos en buen terreno, pero por supuesto no hay que relajarse. Creo que todavía tenemos un número alto de infecciones. Y bueno, también, eso habla también de que tenemos un buen sistema para detección. Porque cuando hablamos de individuos sintomáticos, no todos esos sintomáticos es que estén hospitalizados, digamos, que tienen síntomas leves, algunos un poco más graves. Yo creo que sería bueno, y esto, bueno, un llamado, una crítica constructiva, por supuesto, de que se desglosara en esos casos activos qué nivel de síntomas tiene y de ellos cuántos están vacunados y en qué esquema. Yo creo que eso tranquilizaría también a la población para que se dé cuenta que las vacunas, todas ellas, han disminuido la severidad y las hospitalizaciones, hemos visto, han bajado bastante. ¿Y vacunar a los niños es una buena opción pensando que son un vector importante para transmitir la enfermedad o no? ¿O eso tampoco se ha podido determinar? Claro, por supuesto, porque mire, le pongo en el siguiente caso. Imaginemos que todos los adultos estemos vacunados, ¿ok? Pero el virus sigue circulando. Y bueno, uno está tranquilo porque se va a infectar, no importa, pero lo elimina rápidamente, no se enferma porque tiene la vacuna. Pero al estar los niños, digamos, y no tener un sistema inmune que lo combate rápidamente, el virus va a proliferar más. Por lo tanto, pueden aparecer más variantes y luego del niño va a saltar una variante al abuelito, por ejemplo. Y el abuelo se enferma con una variante que no reconoce su vacuna. Y eso va a generar que se enferme y pueda incluso morir, ¿se fija, no? Porque es totalmente nueva. Entonces, para poder realmente controlarlo, toda la población tiene que tener inmunidad. Y ya sabemos que la inmunidad generada por la infección natural no es tan buena, no es que sea mala, pero no es tan buena. El virus tiene mecanismos de evasión inmunológica que son bien complejos. Entonces, la alternativa de la vacunación es la forma que tenemos para poder tener una respuesta inmune adecuada. Y desde ese punto de vista, entonces, y así como hemos ido avanzando etariamente, prontamente habrá que vacunar también a las guaguitas entre 0 y 3 años. ¿Es el próximo paso? No creo que sea desde 0, yo creo que va a ser, hay estudios en curso, en Chile no. En Chile se decidió que no íbamos a partir con niños tan chicos, pero en China, de hecho, este estudio del que sacó datos ISP es un estudio que parte de los 6 meses en adelante. Y hay otras vacunas que están también realizando estudios desde 6 meses en adelante. Entonces, si esto llega en un par de años más a una aprobación, y me refiero no de emergencia, a una aprobación ya en el Plan Nacional de Inmunización, lo más probable es que hacer una vacuna obligatoria como lo es la vacuna contra el meningococo, la vacuna contra el sarampión, etc. Mi predicción es que va a ser administrada con niños mayores a 6 meses. Ahí yo no me voy a jugar con esto porque ahí el Programa Nacional de Inmunizaciones junto a expertos en salud pública, los que toman la determinación de cuándo es el momento más adecuado para vacunarlo. Probablemente no va a ser el lactante, probablemente va a ser el niño. La verdad es que los lactantes, yo le digo, yo tengo uno acá en la casa, o sea, si pudiera vacunarlo, honestamente lo vacunaría, tiene 1 año, pero no tienen tanto contacto con otros niños. El problema empieza cuando sobre los 2 años ya empiezan a tener un poco más de contacto, entonces ahí obviamente, aumenta la probabilidad de contagio. Y respecto a la vacuna en los niños de 3 a 6 años, el estudio que se hizo en China, que es el que de alguna manera nos abre la puerta para que hoy día la tengamos autorizada en nuestro país, ¿previene de la misma manera que en los adultos la posibilidad de hospitalización, de muerte, de contagio al someterse frente al COVID o no? Esa es súper buena pregunta, pero con difícil respuesta. ¿Por qué? Porque no es comparable. ¿A qué me refiero? Yo le podría decir que sí con los datos que están, pero sería una respuesta un poco injusta, porque los niños casi se hospitalizan muy poco. Entonces, para tener realmente ese dato, igual hay un montón de gente que tendría que ampliarse incluso a más, porque son muy pocos los niños que caen hospitalizados.
Lo que le pasa a los niños es que, por supuesto, si los niños tienen enfermedades de base, por ejemplo, una cardiopatía, alguna enfermedad respiratoria, digamos, por malformaciones congénitas, etcétera, por supuesto que lo pasan muy mal con el COVID. Pero en general los niños no se enferman por COVID. Entonces ahí es donde yo entiendo a los padres que dicen, pero pucha, ¿por qué voy a vacunarlo? O sea, y tienen miedo. Pero si lo vacunan por un montón de otras enfermedades, que tampoco los niños se enferman tanto, pero que la transmisión en la población es muy riesgosa. Y eso ocurre, por ejemplo, con las paperas, la rubiola, ¿cierto? Donde no es tan grave la enfermedad del niño, pero sí es muy grave que esto se transmita. Ok, entonces, como caen tan poco, es difícil comparar el dato, porque el grupo control, digamos, el que no está vacunado, tampoco se hospitaliza. Entonces, es difícil decir, no, mira, no hay hospitalizaciones. Lo que sí es que los niños que se enferman desarrollan síntomas, esos son los datos que tenemos. Con la vacuna, por supuesto que esos síntomas disminuyen significativamente. Pero en tasa de hospitalización es difícil saber porque no caen los niños. Es muy raro que caigan. Y cuando caen es por este síndrome del PIMS. Y de nuevo, como le vuelvo a recalcar, esto lleva un par de meses, por supuesto, pero tenemos que esperar un poco más para realmente estar seguros si hay desarrollo de PIMS o no. Lo más probable es que no, pero yo me gusta ser súper responsable con las personas. No puedo decirle a ciencia cierta, no, tenemos que esperar. Y cuando eso esté ese dato, por supuesto que se lo vamos a comunicar para que las personas estén tranquilas. Leandro, y pensando en los escépticos, los que están dudosos, los papás que todavía no quieren vacunar a sus hijos, usted mismo lo decía que hay mucha reticencia, sobre todo al principio. ¿Un niño chino es igual a un niño chileno por el biotipo, por el ambiente al que está sometido? Es una buena pregunta. Lo más probable es que no. ¿Ok? Y yo creo que eso, ¿por qué lo digo así? Eso nos abre una puerta de que por eso es importante hacer estudios acá. Por eso nosotros estamos haciendo estudios acá también, que para apoyar esta decisión, por supuesto que se facilitaron datos que tenemos preliminares del estudio que partió acá. Pero lo que nos ha mostrado la pandemia en general con este virus, nos dice que no hay una diferencia tan marcada entre un lugar y otro. Hemos visto que las tasas de mortalidad, de morbilidad, de hospitalizaciones, antes de la vacuna, de hecho, no había diferencia entre los países, no había diferencia entre los grupos étnicos, no hay grupos, es muy poco, la verdad, no es algo como para realmente hacer una asociación. Entonces, la verdad es que es poco esperable, pero sin embargo, es súper importante asegurarse, y por eso es que se hacen ensayos clínicos en distintos lugares, para justamente tener ese factor que dice usted en cuenta, y tenerlo como un dato adicional para entregar a quienes toman la decisión de aprobar o no una vacuna. Bueno, ojalá nos vaya muy bien con esta campaña de vacunación. La población objetivo es sobre los 600.000 niños en nuestro país, así que ojalá que esto que se va a iniciar en diciembre, de acuerdo a lo que ha dicho la subsecretaria, sea una buena campaña, pensando en marzo, en el reinicio ya, ojalá de un año más normal que este que hemos tenido. Leandro Carreño, inmunólogo del Instituto Milenio, muchas gracias por conversar con Vía Pública esta noche. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas noches. Muy bien. Chao, buenas noches.